Así en estos momentos, hermanos, yo le pido que abra su Biblia y busque segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 2. Hijo y de su Santo Espíritu. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Alguien dirá, hermano, ¿y ahora de qué nos va a hablar? De acuerdo a nuestro texto, hermanos, que leíamos al principio, nos están hablando precisamente de lo que estaba pasando en aquellos tiempos y lo que en este tiempo está pasando, hermanos. ¿En qué sentido le estoy hablando? Le estoy hablando de que en los últimos tiempos habrán falsos maestros que introducirán dentro del pueblo del Señor enseñanzas, doctrinas de hombres o doctrinas erróneas. De manera que muchos de los que están caminando como hijos de Dios o en este caminar, hermano, muchas veces, hermano, por tales enseñanzas, muchos se desviarán de la verdad. Y seguirán a estos hombres, porque estos hombres no están velando por las almas, sino que están velando por sus intereses. En esta hora, yo les vengo a hablar acerca de lo que es las fiestas de fin de año. Es un tema que quieren escuchar muchos, porque han escuchado, es que en esta iglesia no se celebra esto, pero muchos se dicen ¿por qué? Muchos se preguntan ¿por qué? No me importa lo que diga el hermano Gaspar o lo que diga fulano de tal, yo voy a hacer porque me gusta. Háganlo, está en libertad de hacerlo, pero sin embargo, yo sé que a partir de este tiempo, cuando usted va a escuchar este estudio, el Espíritu Santo va a tratar con su conciencia y su subconsciencia. Lo va a inquietar, no lo va a dejar tranquilo. No lo va a dejar tranquilo. Yo sé, hermano, por qué le digo esto. El tema principal en esta ocasión, ¿por qué no debo de celebrar la Navidad? Hay una ciencia que estudia los métodos para enseñar. Así como los niños, ¿cómo aprenden los niños? Con figuritas. Y así vamos a hacer en esta ocasión para que nosotros, es que me aburrí con tanto contenido, pero vamos a tratar de ser resumido de manera que usted no se aburra y para que usted entienda lo que Dios quiere transmitirle en esta hora. Vamos a entrar al tema. ¿Por qué no debo celebrar la Navidad? Primer punto. Evidencias. Para usted decir que ciertamente Dios no quiere o Dios no comparte la idea de que debemos de celebrar esto, hermanos, muchos se preguntarán, hermano, entonces necesito evidencia, necesito saber si realmente es como usted lo está diciendo. ¿Cuántos saben eso, hermano? Para creer algo debemos de tener evidencia, ¿sí o no? Y cuando hay evidencias, por eso el juez, hermano, para dictaminar una sentencia, tuvo que haber revisado las evidencias. Y las evidencias, no hay otro argumento que pueda surgir para contradecir, porque las mismas evidencias hablan por sí mismas. ¿Sí me doy a entender? Ok, queremos evidencias. Muy bien. Vamos a hablar o tratar lo que es el trasfondo histórico. Y cuando hablo de trasfondo histórico, estoy hablando precisamente de cómo y de dónde surgió. Tanto lo que voy a compartir en esta hora, tanto usted lo puede revisar, ya sea en historias seculares. Hermanos, esta evidencia no se puede discutir porque es evidenciable. Hermano, hay una historia detrás de todo esto, en primer lugar, aleluya. Vamos a tener bases bíblicas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué me está diciendo tantas cosas? Yo necesito evidencia y evidencia usted va a tener.
como una conclusión, vamos a hablar, ¿debo o no celebrar entonces la Navidad? Así de sencillo. El origen de la Navidad. Vamos como primer punto. Dice, la Navidad proviene de una antigua costumbre babilónica que Roma, en su constante afán de sincretismo religioso, lo instauró como una fiesta cristiana. Bueno, de la manera más sencilla se lo explico. La cuna de la idolatría, hermanos, es Babilonia. Todas las fiestas paganas provino de Babilonia. Y vamos a leer unos textos más adelante. De hecho, pues vamos a leer en Génesis para evidenciar qué era Babilonia, dónde surgió Babilonia. Entonces, hermanos, la idea surgió, hermanos, en Roma. ¿Y qué significa sincretismo? La palabra sincretismo hace referencia o hace alusión a una unión de ideas, a un conjunto de ideas. Por ejemplo, si la pastora tiene una manera diferente de pensar, tiene una costumbre diferente, pero como yo también tengo una costumbre, tengo ciertas creencias diferentes, pero de manera que podamos formar una sola. Hablo con la pastora y empezamos a discutir de manera que llegamos a una sola creencia, uniendo mis creencias, mis costumbres con otra persona. Eso significa sincretismo. Es decir, que las prácticas de Babilonia como las de Roma se unieron para hacer una sola. De ahí, hermanos, es donde empieza el origen de esta festividad en estos últimos tiempos. Aleluya. La Navidad tiene origen en el paganismo babilónica aproximadamente 2600 años antes de ¿qué? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Es decir, no era cuando nació Cristo. Muy bien. Aquí entramos en materia. Antiguamente vivió un hombre llamado Nimrod. Nació el 25 de diciembre. Génesis. ¿Alguien me puede leer ahí Génesis 10, 8 al 9? Aleluya. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Con lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El primer poderoso en la tierra. El primer poderoso. ¿Quién fue? Nimrod. Y esto, hermano, no solo lo encontramos en la palabra del Señor, sino que a través de la historia secular, hermano, podemos hallar este personaje también. Así que no solamente la Biblia lo da a conocer, sino que también hay historias que están fuera de lo que es las escrituras. Y este personaje aparece, hay evidencias, hermano. Y sigue diciendo, la historia babilónica dice que Nimrod se unió con su madre Semiramis. Nimrod muere, pero el paso del tiempo creció un árbol en donde lo sepultaron. Hermano, podemos leer esta historia, sin embargo, hermano, es algo, es una incoherencia, es algo absurdo. Sin embargo, estas personas así lo estaban, así lo creían. Y sigue diciendo, hermano. Semiramis, que estaba embarazada, comenzó a enseñar que su hijo u esposo había encarnado en este árbol, y cada día de su natalicio visitaba su tumba y decoraba ese árbol. Semiramis tuvo un hijo, Tamuz, y lo llamaban la reencarnación de Nimrod. Es decir, lo que nos está diciendo la historia de que aquella mujer, Semiramis, que era la mamá de Nimrod, y mira qué abominable es esto, hermano, porque este hombre llamado Nimrod se llegó a su propia madre. Después de la muerte de este hombre, dice esta historia que este hombre se reencarnó, creen en reencarnación, se reencarnó
porque aquella mujer había quedado embarazada supuestamente. Y da a luz Semiramis a este bebé y le llaman Tamuz, porque más adelante vamos a ver cuáles son otros nombres que le dan a este personaje. Porque no es solo, hermano, ustedes mencionan tanto a Tamuz y Tamuz. Hermano, en cada imperio, en cada religión, es el mismo personaje, pero con diferentes nombres. Pero lo vamos a ver más adelante, hermano. Entonces, ¿hasta allí estamos entendiendo o alguna pregunta? ¿Lo vamos entendiendo? Muy bien. Por eso usted lo está leyendo conmigo. Sigue diciendo, la creencia de la mujer que tiene por hijo la reencarnación de su marido muerto se propagó por todos los pueblos y se convirtió en una ¿qué? Doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Es una enseñanza, hermano, en la cual no se puede evadir. O sea, que es algo que se tiene que respetar y que se tiene que someter a esa enseñanza. Entonces se enseñaba que Nimrod había encarnado en su hijo Tamuz. Por lo tanto, hermanos, eso empezaban a propagar en distintos lados, esa falsa enseñanza. Y sigue diciendo, de esta manera vino a existir el árbol de natalicio de Nimrod. Natalicio significa nacimiento. Su celebración el 25 de diciembre. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre. Otras culturas la adoptaron esta forma de adoración que incluía un árbol. Es decir, hermanos, de que a partir de ese tiempo, hermanos, se ha estado practicando esto. Entonces, llegaba el 25, hermano, el 25 de diciembre, ellos empezaban a adornar árboles. Entonces constantemente, hermano, se hacía esta práctica. Pero lo peor es lo que vino después, que no solo ese imperio, el imperio babilónico lo practicó, sino que se transmitió, hermanos. Esto se transmitió en las distintas culturas, las distintas épocas, en los tiempos. Hermanos, esta práctica se siguió. Se fue practicando, hermanos, y en este tiempo, hermanos, aún se está practicando. Pero sigamos. Jeremías 10, 3 y 4 dice, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad, porque el leño del bosque cortaron, porque obra de manos de artífice con buril, con plata y oro los adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. La palabra es muy clara, hermanos. Hermanos, para traer esta enseñanza no se nos traje al timarín, como caiga, ¿no, hermano? Estudié muchos debates, analicé cada uno de los puntos de vista de muchos pastores en todo el mundo. Y me di cuenta, hermanos, que todos los pastores tienen un argumento diferente. Tienen puntos de vista diferentes. Muchos están en contra, muchos están a favor, muchos dicen que es posible que Jesús no nació estas fechas, pero sin embargo, eso no quita de celebrarlo. Les voy a hacer una pregunta usando su razonamiento lógicamente. La palabra de Dios dice que si hermanos, todos sabemos que la palabra nos dice claramente que el mundo no ama las cosas de Dios. Ahora, les hago una pregunta. Si el mundo no ama las cosas de Dios, ¿cómo es que nosotros podemos deducir y decir de que el mundo está celebrando el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cristo? Si sabemos, y la palabra nos está diciendo que el mundo no ama las cosas de Dios, ¿cómo es? Mira, yo le estoy haciendo esta pregunta para que use su lógica. No lo estamos espiritualizando todavía. Entonces, si Jesús hubiese nacido a estas fechas, hermanos,
la palabra lo hubiera declarado, ¿sí o no? ¿Y cree usted que si Jesús hubiese querido que celebráramos su nacimiento, lo hubiera dejado escrito, sí o no? Antes lo celebrábamos, sí o no. Pero dijo Dios, a través de su palabra, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia. Hermanos, ese tiempo es porque no sabíamos. Porque, como dije hace unos momentos, esto se transmite. Como vemos que los otros lo están haciendo, nosotros también lo vamos a hacer. Pero lo hemos consultado a Dios, hemos visto la palabra. El Señor nunca dijo, mira, es lo que le estoy diciendo, así se va a hacer. No, el Señor no dice, vea mi palabra, escudriña mi palabra. Porque en la palabra está la respuesta. En la palabra del Señor se encuentra lo que usted necesita saber. No es lo que piensa Gaspar, ni lo que piensa el pastor, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cuánto quieren obedecer la palabra de Dios? Es que a mí me gusta, hermanos, a quien no le va a gustar las parandas, pero hermanos, todo esto se tiene que subyugar a los pies de Cristo. Porque, hermanos, es una batalla terrible en estos tiempos. Porque todos, hermanos, los familiares. Ay, hermano, pero sigamos. Aleluya. ¿Cuántos están disfrutando este estudio? Si usted se pone bravo, me tiene sin cuidado. Pero le voy a decir la verdad. Vamos a ver. Semiramis llegó a ser la reina de Babilonia, del hogar de los misterios caldeos. Hermano, el imperio babilónico fue un imperio grande, de grandes misterios. De hecho, hay cosas que en ese tiempo se inventaron. No quiero entrar tan profundo en eso, pero sin embargo, hermano, ahí surgieron muchas cosas. Y dice, a ella también se le llamaba reina del cielo. ¿No les parece familiar esa frase? Ese título que le dieron a esta mujer. La reina del cielo. ¿A quién le dijeron la reina, o a quién le dicen en estos tiempos la reina del cielo? La madre del divino Hijo. Jeremías, vamos a escudriñar palabra. Jeremías 44:17. Otro valiente, aleluya. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vivimos mal alguno. Miren qué tremendo, hermanos. La reina del cielo. Entonces, esta práctica lo había adoptado el pueblo de Israel. Entonces estamos leyendo un texto bíblico que nos da, hermanos, un aval para entender nosotros de que esta práctica babilónica ya había sido transmitida, había sido adaptada por el pueblo de Israel. Y sigue diciendo, hermano, mire, hay otra imagen y esta me parece interesante. Usted puede leer ahí en la pantalla. Por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades, es decir, dioses. A Semiramis le llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, la palabra lo dice, Diana, Isis y Astarte, y a su hijo Baal, que es Tamuz. Las Sagradas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Jueces 2:13, ¿alguien me puede hacer el favor? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y dejaron
a Jehová y adoraron a Baal. Entonces, hermanos, hay más textos, pero vemos, hermanos, que no es broma. Usted puede ver esas imágenes. Una mujer en Babilonia, la mujer y el niño en lo que es China. Vemos una mujer y un niño. En Egipto también, una mujer, un niño. En la iglesia católica vemos a una mujer. Y en la India vemos lo mismo. Roma imperial, vemos lo mismo. Hermanos, en esta foto observamos que es lo mismo. Según la cultura babilónica, China, egipcia, India y Roma, obviamente aparece la versión pseudo-cristiana llamada María y Jesús. El mismo espíritu, hermano. Porque usted no crea que eso es nomás así, hermano. Hay fuerza del enemigo detrás de todo esto, hermano. Mira, en Mesopotamia, que actualmente es Irak, a esta mujer se le conoce como Istar. Para los griegos se le llamaba Astarte. Para los efesios se le llamaba Diana. A los amorreos Acera. A los cananeos Astarot. Y en el mundo actual es Virgen María para la Iglesia Católica. Tremendo. Entonces vamos acercándonos. ¿En qué momento se introdujo al cristianismo? La fiesta de la Navidad. Las fiestas de la Navidad eran conocidas con el nombre de Saturnalias. Fiesta celebrada por los romanos paganos del 17 al 23 de diciembre y con gran ritual el 25 de diciembre en honor a Saturno, dios del sol. Entonces, hermano, esta era una práctica ya no de Babilonia, sino de Roma. De Roma. Entonces le rendían rituales, cultos, adoración, sacrificio en Roma en estas fechas. Vamos al otro punto. Esta fiesta era en honor a Saturno, dios de la agricultura y de la cosecha, con una duración de 7 días de banquetes y bebidas. ¿Escuchó bien? Banquetes y bebidas. Los romanos le pedían bienestar ¿a quién? A su Dios. Se ofrecían sacrificios y se colgaban cabeza de oso o de los guerreros enemigos en el árbol sagrado, que solía ser una encina o un pino. En la antigua Fenicia al dios Saturno se le conoce como Baal. Qué tremendo, hermanos. Esas estatuas que usted ve ahí, eso representa al falso dios llamado Baal. Hermanos, hace unos meses atrás yo me podía dar cuenta que actualmente, no estoy muy seguro si ya en este tiempo habían retirado, pero había cerca de del Vaticano, donde está la sede de la Iglesia Católica, tenían una estatua similar a eso. Tenía una estatua cerca donde está la sede de la Iglesia Católica. Hermanos, estas historias concuerdan. Y hermanos, como dice la palabra, no hay peor ciego que el que no quiera ver la realidad. Bueno, ahora bien, se cristianizó la Navidad. La historia nos dice que el emperador, esto muchas veces lo hemos escuchado, pero lo vamos a reiterar. La historia nos dice que el emperador Constantino, para unificar a Roma, empezó a cristianizar muchas festividades paganas y declaró al cristianismo como la religión oficial. La iglesia adoptó el 25 de diciembre, día de Saturno, como el día del nacimiento de Jesús, y poco a poco la gente olvidó el origen real de esas fechas.
Entonces, hermanos, alrededor del año 350 aproximadamente es donde se introdujo, 350 después de Cristo, se introdujo en la iglesia, porque en aquellos tiempos no había iglesia cristiana ni había iglesia católica, solamente era una iglesia. Pero ¿qué pasó? Como Constantino estaba perdiendo gente en aquellos tiempos, porque Constantino era político también. Entonces, ¿qué pasó? Para no perder gente, ¿qué hizo este hombre? Se sincretizó con la filosofía cristiana en aquellos tiempos. Es decir, unieron sus ideas. Es decir, Constantino fue hacia donde estaban los líderes de la iglesia para llegar a un acuerdo, hermano, de unirse en uno solo, para que tanto la iglesia y la política se unieron, hermano, y es ahí, hermano, donde se empezó a cristianizar esta fiesta pagana. Estamos entendiendo esto, hermano, porque si usted pierde el hilo, usted se va a perder. Dijimos que Roma celebraba ¿a quién? Al dios Sol, Saturno. Se le conocía como Saturno. Y ellos, es lo que ellos hacían cada 25 de diciembre. Había banquete y ya hemos leído eso. Entonces, hermano, para que no se vea mal, hermanos, entonces empezaron a decir, para que no piensen que esto es pagano, ahora vamos a decir que en esa fecha es donde nació Jesús. Y había un papa en específico en aquellos tiempos que estableció la fecha, que esta fecha precisamente es donde se iba a celebrar el nacimiento de Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿realmente entonces nació Jesús en estas fechas? La respuesta es que no, hermanos. Le estoy demostrando, hermanos, con evidencias. Vamos a seguir. El intercambio de regalos. ¿Dónde surgió eso? ¿Cómo surgió eso? Muchos hermanos tal vez se van a incomodar, pero tranquilo. Escuche bien. Todo lo que ahora se celebra en estos tiempos, o lo que se celebra durante el transcurso del año, la mayoría de esto, hermano, tiene una raíz pagana. Pero es que, hermano, no tiene nada de malo, solo es comer. Y por eso hay tanta glotonería. Por eso dice la palabra, no estemos en glotonerías, porque es un pecado también. Es que quiero darle un regalo. ¿Y por qué no lo puedes dar en otro día? Es que yo estoy consciente que nació mi Salvador, y no todos los días hace fiesta que usted fue salvo porque vino su Salvador, nació, murió y resucitó. Por eso lo celebra todos los días. Aleluya. Pero, o sea, yo quiero que usted entre en razón, hermanos. Tal vez usted dice, hermano, tal vez ustedes están exagerando, o es la religión, la religiosidad. Hermanos, la palabra lo avala, de que la iglesia perece por la falta de conocimiento de las Escrituras. Entonces, hermanos, tal vez usted dice, o no le ve nada de malo, no es la comida el problema, hermano. El problema, hermano, que el corazón del hombre. Yo le preguntaba a hermana Cristina, en aquellos tiempos, ¿cuál era el sentido de hacer comida, regalos y todo? Y nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es la razón? Solo lo hacíamos porque lo hacían los demás. Pero, y yo me pregunto, ¿realmente adorábamos a Dios en aquellos tiempos? Porque, escuche bien, hermano, algo que Dios me ha enseñado en estos tiempos, que el Dios que servimos es un Dios celoso. Es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y si es un Dios celoso, hermano, Él tiene muchas cosas que reclamarnos. Si somos hijos.
hermanos, es increíble. Si vamos y pensamos y analizamos un poco más profundo esta fiesta, ¿en qué termina todas las cosas? Haces tu fiesta y todos contentos, entre comillas. Pero en este tiempo, hermano, es donde abunda aún más el pecado. ¿Y qué no se supone que estamos celebrando al Señor? En este tiempo, aunque usted no lo crea, hermano, es el tiempo donde más cristianos se desvían de los caminos del Señor. Aunque usted no lo crea, muchos de los cristianos, hermanos, se dejan ir al mundo para darle rienda suelta a sus pasiones. Y no solo eso, hermanos. Escuche bien lo que le voy a decir. No solo el supuesto nacimiento de Cristo se celebra en estos tiempos, porque detrás de esto, hermanos, hay muchas cosas. Por ejemplo, detrás de esta fiesta, hermanos, hay muchos de los adinerados, de los pudientes que están detrás de esta fiesta para promocionar su negocio. Y había escuchado una entrevista, hermano, que precisamente en estos tiempos los que venden el alcohol no se dan abasto. ¿Y cómo así? Que los centros comerciales se vacían en estos tiempos. Entonces, ahora que yo escuchara, hermano, que los templos no alcanzan porque están buscando a Dios, están gimiendo a Dios, bueno, pero no alcanzan las bebidas alcohólicas, no alcanza la comida, hermano. Entonces, este mundo se está consumiendo en la idolatría, hermano, sin que usted se dé cuenta. Pero Dios, hermano, bendito sea el Eterno, que Él nos está abriendo los ojos. Pero si usted me dice, hermano, no quiero seguir celebrando, déle rienda suelta a su gusto, hermano. Pero recuerde bien que Dios está siendo claro en esta noche. ¿Por qué estamos predicando esto? Porque estamos estableciendo bases, hermanos. Estamos enraizándonos en la verdadera doctrina, hermanos, para que un día no tengamos excusas, hermanos. Para que cada uno de los niños crezcan con una doctrina sana, basada en las Escrituras. Es increíble, hermano, porque en aquellos tiempos, antes de conocer al Señor, mi época favorita era esta. ¿Sí o no? ¿También ustedes? Ahora ya ni sabe qué decir. Me gustaba. A veces uno se la pasa ahorrando para gastar en estas épocas. Sin embargo, hermano, Dios nos está bendiciendo en este tiempo. ¿En qué sentido? Porque ahora ya no tengo que gastar. Usted, hermano, es tacaño. No se trata de eso. Se trata, hermano, de que, hermano, Dios, hermano, lo que quiere es que nosotros no nos inclinemos a lo que los demás están haciendo. Si ellos se deleitan en eso, que se deleiten, hermano. Pero el Señor está escogiendo un pueblo santo, puro, sin manchas y sin arrugas. No es en sí un tema salvífico, pero sin embargo la palabra nos está diciendo, hermanos, que hay mandatos de Dios de que nosotros debemos de apartarnos todo lo que nos contamina, de todo lo que nos contamina, hermano, de todo lo que a Dios no le agrada. La palabra es muy clara, hermano, que no confundamos entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Entonces podemos entender, hermanos, que Dios aún está interesado en nosotros para que nos guardemos para Él, para que nosotros hagamos la diferencia. Entonces, hermanos, no podemos confabularnos con lo que el mundo hace. Las fiestas saturnalias, los romanos paganos intercambiaban objetos
fiesta como muestra de agradecimiento por los beneficios de su Dios. Y no solo eso, hermano. Estaba leyendo porque hay mucho material, hermano, acerca de esto. No solo había intercambio de objetos en aquellos tiempos, sino que había bebida, había orgías, había tantos pecados, hermano, en aquellos tiempos. Hermanos, es lo mismo lo que pasa en estos tiempos. Porque si el Dios que servimos es santo, hermano, ¿cree usted que se va a deleitar en este tiempo viendo lo que está haciendo toda la gente? Hermano, en este tiempo ellos están supuestamente tan felices y tan contentos en estas épocas que lo menos que piensan es en Dios. Lo menos que se acuerdan es de Dios. Hacen sus borracheras, hacen lo que ellos quieren, pero sin embargo, ¿y Dios dónde queda? ¿No es la razón de la fiesta? Por supuesto que no. Ahí aparece otro personaje, no quiero abundar, eso es lógico, que eso no viene de Dios. También los reyes magos y todo eso. Hermanos, todo eso viene del paganismo. No hay que abundar en eso porque todo eso, en eso entendemos o estamos bastante claros. Ahora bien, hermanos, dame una evidencia bíblica donde dice que Jesús no nació en este tiempo, aunque las escrituras no dice específicamente, hermanos. Porque es increíble, hermanos, porque Dios conoce su pueblo. ¿En qué sentido? En el sentido, si Dios establece algo, hermano, el hombre en sí está inclinado a la idolatría, a crearse un falso Dios. ¿Sabe usted por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés al pueblo de Israel? Porque si ese cuerpo hubiese caído en las manos del pueblo de Israel, le hubieran hecho Dios a Moisés. Porque así es el corazón del hombre, hermanos. Inclinado a la idolatría, a hacerse dioses, ideas de dioses, hermanos. Entonces Dios no quiere, el verdadero Dios no quiere, hermano. Por eso hay cosas que no sabemos, pero si usted no sabe, la palabra no nos da indicios claros que no debemos de hacer algo, no lo hagamos. Así de sencillo, hermano. ¿Para qué entrar en lucha, en batalla? Por eso yo digo al Señor, Señor, yo voy a transmitir esta palabra. Si tu pueblo no le gusta y si tu pueblo lo rechaza, eso a mí no me afecta. Lo importante es que yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Ese es lo importante. Y ese es mi gozo y esa es mi fortaleza. ¿Escuchó bien? Sigue diciendo. Según la palabra, cuando Jesús nació, habían pastores que estaban cuidando ganados en la noche. Lucas 2:8, ahí nos narra que habían pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. En Israel, a finales de noviembre, los pastores recogían su ganado por la lluvia y el frío tan fuerte que hace en el mes de diciembre. Es decir, ese texto en Lucas 2:8, ahí nos habla, precisamente era el tiempo de alumbramiento de María, o sea, el tiempo donde Jesús iba a nacer. Pero en ese texto específicamente, ahí habla de pastores que estaban cuidando su ganado por las noches. Y recordemos, hermanos, que esas fechas, no se podía tener los ganados afuera porque era tiempo de invierno. Era tiempo de invierno en aquellos lugares. Entonces, y la palabra aquí nos está diciendo de que que la gente estaba al cuidado de sus ganados, dando a entender que era un tiempo
de verano, hermano. Era un tiempo diferente, no era un tiempo de diciembre como según lo tenemos entendido en estos tiempos por esa creencia de que en estos tiempos nació Jesús. Jesús no nació en esta fecha, eso estamos claros. Y la mayoría de todos los debates que escuché coinciden que Jesús no nació en este tiempo. Hasta ahí estamos claros. Hay más textos que nos da la palabra del Señor, donde Dios mismo en Apocalipsis, por ejemplo, 14:8, ahí nos habla de cómo Dios, hermanos, acabará con el imperio babilónico. Dice el Apocalipsis, hermano, de que Dios mismo, porque este imperio, hermano, aunque el imperio babilónico en este tiempo no existe, pero todo lo que surgió, todo lo que provino de aquel imperio, hermano, se fue transmitiendo de cultura de generación en generación. Y eso, hermano, y cuando vamos a Apocalipsis, hermano, vemos muchas cosas. Y sabes, ¿a qué nos arroja? ¿O a qué nos tira? Porque la palabra nos da muchas pistas, hermanos. Y todo apunta a la Iglesia Católica. ¿Dónde salió todo esto? En la Iglesia Católica. También la palabra nos habla en Éxodo 20 y nos narra de que no te harás imágenes y todo eso, hermanos. Yo pudiese darles más versos, pero estamos bastante claros de lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Entonces, conclusión. ¿Debo o no debo celebrar la Navidad? Bueno, la respuesta le hemos dicho, no. Porque la celebración de la Navidad, hermano, jamás fue practicada durante los días de los apóstoles. Y tampoco la iglesia primitiva del Antiguo Testamento la guardó. Por eso muchas veces decimos, nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Es solamente del labio y no hay nada en el corazón. Por eso dice la Escritura, de labios me honran, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Dios, hermano, quiere un corazón sincero. Todos lo sabemos. Ezequiel 44:23 dice, y enseñaron a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Con la palabra que usted ha escuchado en esta noche, hermano, usted tendrá la capacidad, hermano, de entender y de discernir cuando las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Usted no me venga a decir, hermano, yo pienso que esto no tiene nada, hermano. O sea, si usted suelta todo aquello, hermano, Dios, créame, hermano, Dios lo va a bendecir grandemente. ¿Por qué? Porque, hermanos, que aunque dentro de mí algo me dice que lo tengo que hacer, pero por amor a mi Cristo, por amor a Dios que me ha salvado, yo me voy a contener y yo prefiero quedar bien a Dios antes que a mis tíos, antes que a mis familiares que me dicen vengan esta fecha en la casa porque va a haber banquete. Créame, hermano, va a ser un desafío para nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares que le encanta esta fiesta? No es fácil, hermano, pero Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza. Dice Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Escuche bien lo que le voy a decir en esta hora. Porque si usted obedece esta palabra, es posible que no lo quiera.
Así me está diciendo la palabra del Señor. Lo importante es que Dios está contigo. Aleluya. No, que no tomes en cuenta lo que dicen los demás. Porque Dios recompensará, hermano, recompensará tu fidelidad a Él. Sé fiel hasta la muerte, porque Dios le va a dar la recompensa, hermanos. No ceda, hermanos, porque es muy fuerte, hermano. Lo que se mueve en estos tiempos, hermano, no solo es cuestión de cosas materiales, de comida, de bebida, hermano. Detrás de todo esto hay fuerzas espirituales que te inducen, que te conducen, que te empujan a hacer las cosas y saliendo de la cobertura y de la voluntad de Dios. Voy terminando, hermanos. Entonces, la iglesia debe entender que todo lo que practique y enseñe debe de estar basado en la palabra de Dios. De lo contrario es una herejía, una falsa enseñanza, es algo que no proviene de Dios. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Entonces, ¿en dónde vamos a fundamentar nuestras creencias, hermanos? En las enseñanzas de los apóstoles y también en lo que los profetas han dicho. Que nuestra fe, lo que creemos, nuestra doctrina, está fundamentada solamente en la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano, a que acudir. Y dice, todo lo que nosotros practiquemos debe de estar basado a la palabra de Dios. Y por último, 1 de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El Señor hace años atrás ha empezado a tratar con nosotros, porque desligar esto en el corazón del hombre, hermano, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer, hermanos. Que aunque tenga buenas intenciones de darte una palabra para que tú cambies, es imposible, hermano. Necesitamos la mano de Dios. Si te cuesta, hermano, yo sé que a veces batallamos. Si te cuesta dejar algo, pida la ayuda al Señor. Díganse al Señor: Señor, dame un corazón nuevo, un corazón que esté sumiso a la voluntad tuya. Porque, hermanos, entramos en una batalla seria cuando nos oponemos a lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuánto quieren que Dios trate con su vida para obedecer? ¿Y cuánto dicen: Señor, hasta aquí nomás con estas fiestas? Que fuera fácil, dicen unos por ahí. Que fuera fácil. Pero todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece, que es el que me ayuda. Aleluya. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hace 3 años atrás yo quería traer este tema, pero no era el tiempo de Dios. He querido, pero como que no y como que sí. Pero cuando Dios es contundente, dice: esta fecha y esta fecha tienen que ser. Porque el Señor me daba puntos específicos. Y hay 2 puntos que se me había ido, y yo quiero recalcarlo. Hay muchos que no creen, hermanos, de lo que le estamos diciendo en esta noche. Hay muchos que tienen dudas. Yo no le estoy pidiendo que levante sus manos, pero hay muchos que dudan de esta palabra. Pero yo le voy a aconsejar algo claro, hermanos. Yo le voy a aconsejar algo. Si usted tiene duda, primeramente la palabra dice: en este tiempo, hermano, de hecho, cómo Dios empezó a hablar en medio de nosotros fue a través de una palabra profética y de deseo de corazones de dejar todo aquello que Dios no le agrada. Entonces Dios viene reiterando en repetidas ocasiones
¿Qué es lo que Dios está demandando de su pueblo? Y específicamente este tiempo Dios ha dicho que Él no se complace en esta fecha, en esta fiesta. Bueno, eso lo tenemos claro para algunos, porque para otros entran en batalla con esos mensajes. Bueno, por decirlo, si usted no cree, porque le dio una profecía, yo no creo. Dice la palabra, no creo. Bueno, le doy otra clave y con eso culmino. ¿Usted ora a Dios, sí o no? ¿Usted busca a Dios en sus secretos, sí o no? ¿Cuántos saben que cuando usted dobla sus rodillas clamando a Dios, Dios le responde? Amén. Ahí vamos bien, vamos bien. Ahora bien, si usted sabe que Dios le responde y si usted no cree lo que estamos hablando en esta noche, tome su tiempo, vaya de rodillas, ayune. Si usted no cree en el ayuno, hermano, ya ni qué se puede hacer, ya no se puede hacer nada. Vaya en su secreto, porque el Dios que servimos no es como estos dioses que estamos diciendo que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, pero el Dios que servimos tiene ojos y sí ve, tiene oídos y sí escucha. Vaya en su secreto y pregúntale, Señor, ¿realmente esto viene de ti o es pura mentira? Y Dios le va a confirmar, hermano. Dios le va a confirmar, porque el Dios que servimos no es un Dios de mentiras, hermano, ni un Dios de como dicen por ahí, de relajo. El Dios que servimos es un Dios serio, hermano. Si usted quedó con duda, entonces vaya después del servicio, coma, enciérrase y pregunte, ¿viene de ti o no, Señor? Esto. Y créanme, Dios habla en visiones, en sueños y audiblemente. ¿Qué más quiere, hermanos? No tiene excusa. En algo se quieren agarrar mucho, pero no hay, hermanos, no hay ni siquiera argumentos para contradecir lo que Dios quiere hacer, hermanos, en nosotros. Así que, hermanos, Dios ha sido claro en esta noche. Son grandes desafíos en la vida del cristiano, pero cuando logramos pasar todo esto, hermanos, no hay nada más hermoso que deleitarnos en la presencia de Dios. Aunque el mundo está enfocado en sus quehaceres, afanados por comprar sus regalos a sus familiares, pero usted humillado delante de Dios, quebrantándose delante de su presencia. El Señor le va a bendecir grandemente, hermanos. Así que adelante, pueblo del Señor, no se desanime, póngase sobre sus pies.